fidelidad y responsabilidad pastoral. Esperamos que el Espíritu nos guíe de acuerdo a lo que quienes lo organizaron el tema tenían en su perspectiva, y que también esto nos lleve a la voluntad del Señor sobre todas las cosas. Amén. Vamos al libro de Timoteo. Dios bendiga a los hermanos televidentes que están escuchando también este tema. Estamos ahí grabando también a través de la productora del hermano Segundo. Dios le bendiga. Capítulo 2 de Segunda de Timoteo, del verso 1 vamos a leer. Vamos a leer el 1 y el 2 solamente para no desviarnos del tema, ya que si seguimos leyendo vamos a encontrar una serie de puntos que Dios tiene para el ministerio, para el liderazgo. Pero queremos ocupar el tiempo de forma más específica en lo que se nos ha solicitado, en lo que se nos ha honrado, que de verdad es una tremenda bendición cuando Dios nos considera, y esperamos con toda humildad ser de bendición para su vida. Capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: la eterna y poderosa palabra de Dios, a la que damos lectura en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, no demonios, idóneos, para enseñar también a otros. Está la bendición de Dios. Tomen su asiento. Agradecemos a Dios sus bondades, agradecemos su amor y agradecemos su gran misericordia. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor, hermano? Desde ya batimos palmas para Él, lo proclamamos como el Rey de nuestra vida, porque Dios es bueno. Podemos encontrar en esta carta, en esta epístola, considerada de alguna manera pastoral, ministerial, ya que es el gran apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, que instruye a uno de sus hijos en la fe, y que no solo es un hijo espiritual y heredero del reino, sino además tiene ministerio, tiene llamado. Entonces lo va guiando y dirigiendo para que esté a la altura de un verdadero siervo de Dios. Alguien dice que si los siervos nacen o se hacen. Bueno, nosotros sabemos que Dios de alguna manera nos escoge desde el vientre de nuestra madre, pero el siervo de Dios sí o sí se va formando, sí o sí. Es imposible que alguien diga: no, mire, todo lo que soy y todo lo que tengo directamente desde arriba. No. Dios tiene hombres, Dios tiene una estructura, Dios tiene un organigrama, Dios tiene todo de tal manera planificado y ordenado para que aquellos que Él preparó durante casi toda una vida vayan luego instruyendo a los que vienen. Amén, amén. Por lo tanto, hermanos, nadie puede pensar que por sí solo va a llegar a ser un gran hombre de Dios, sin consejo, sin sujeción, sin respaldo, sin apoyo y sin experiencia. Porque de pronto, hermano, con soberbia y con bastante falta de respeto se habla mal de los que llevan años, diciendo: los años no salvan. Eso todos lo saben. Pero de que ayudan, ayudan. De que enseñan, enseñan. Y Dios puso en mi corazón tener respeto por los que llevan años, porque por algo se han mantenido. Y si hay algo que se destaca, no es tanto el don ni la capacidad, sino en la fidelidad. Porque eso es lo que cuesta, hermano. Que de pronto alguien se pare en el púlpito y sea usado de gran manera, eso a muchos lo emociona de tal manera que se vuelven locos. Pero nadie repara en ver si esa unción que se desató sobre él se mantiene. No nos olvidemos que el rey Saúl fue ungido por Jehová, pero también fue desechado.
Entonces que Dios nos ayude. Que podamos primero que todo entender que es necesario ser formado. Y si no nos dejamos formar, nunca estaremos a la altura de lo que Dios quiere. Por lo tanto, que Dios nos ayude a escuchar el consejo, a recibir la disciplina, a poder mirar a los que llevan más años para que podamos ver sus experiencias y obviamente, como todos se equivocan, no cometer los mismos errores y esforzarnos por hacer las cosas bien. Así vemos entonces al apóstol Pablo instruyendo a quien también estaba abrazando este ministerio y este liderazgo. Y le habla con afecto, porque eso también es importante, que el que tiene trayectoria, el que tiene tiempo, el que tiene experiencia, el que tiene autoridad, vea al que está instruyendo como un hijo en el Señor. No lo vea como un rival. No lo veas como uno que quiere acerrucharle el piso, no lo veas como uno que quiere tomar dominio de lo que a lo mejor él ha conquistado, de lo que él tiene, de lo que él ha logrado. No, la obra es de Dios, cuando dicen amén. Entonces, le habla con cariño, con afecto. No hay mejor consejo que ese que se da en el amor de Dios. Y el amor de Dios va teniendo características que le dejan en evidencia, que es efectivamente con afecto, que es con el corazón. Porque hay muchos que para enseñar lo hacen como dictadores. Hay muchos que para enseñar golpean la mesa. Hay muchos que para instruir lo hacen como que ellos son los únicos que tienen la razón, son los únicos buenos, los únicos santos, los únicos verdaderos. Que Dios nos ayude. Que podamos ver la humildad del que está por delante. Y veo acá que tiene un trato especial. Le dice, tú pues, hijo mío. Aleluya. Que Dios bendiga a los pastores que sienten ese corazón pastoral hacia sus ovejas, hacia sus líderes, hacia los que vienen después de nosotros. Porque como todos dicen, los hombres pasan, pero la obra de Dios continúa, la obra de Dios avanza, la obra de Dios no se detiene. A su nombre. Entonces le habla con afecto, con cariño. Lo trata bien, hermanos. Le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Da a entender este texto. Como hay acceso a internet, hay más acceso a poder ver diversas versiones. Lo importante es no perder el centro de lo que Dios quiere hablar. Pero hay algunos lenguajes que nos hacen comprender más fácil. Y daba a entender en una versión actualizada de que le está motivando a que tome fuerzas, a que tome valor, a que se fortalezca, a que se recupere, a que se levante, a que siga adelante, considerando que es Jesús el que lo sostiene, es Jesús el que le ayuda, es Jesús el que lo llamó, es Jesús el que está de su lado con su gracia, con su benevolencia, con su amor y misericordia. Entonces lo está haciendo dependiente de ese que no se equivoca, lo está haciendo dependiente de ese que no falla, lo está haciendo dependiente de aquel que desde el principio y hasta el final prometió que estaría con nosotros, porque el que nos llamó es el Señor y Él nos fortalecerá, Él nos preparará, Él estará de nuestro lado siempre. Hace un par de años atrás estaba en un mover cristiano de sana doctrina, donde se defendía mucho la palabra, y uno de los que eran parte de este gran grupo, porque era un gran grupo, cae, falla, empieza, hierra el blanco, es decir, peca. Y resulta que conversando con otro siervo que tiene sus años también y muchos más que yo en el Señor, él me impactaba que él me decía, no, es que no podía fallar, es que él no se podía equivocar, es que él no, cualquiera, pero él no. Y resulta que le afectó tanto que hubo un terrible problema. Como yo no tenía puesta la mirada en él, era bendecido por él, recibía la enseñanza, recibía la palabra, recibía el consejo y recibía lo que tenía de parte de Dios, pero yo no había puesto mi mirada en él.
Entonces, si él falló, lo lamento, no lo uso para desprestigiar el Evangelio, ni mucho menos, pero sigo adelante. Porque mi mirada estaba puesta en el Señor. Yo valoraba que era un hombre de Dios, no que él era Dios. Por eso es importante, hermano, poner la mirada en el autor y consumador de la vida eterna. Y es lo que hace de alguna manera, bendito sea el Señor, el apóstol. Mira, ¿de dónde vas a recargar las pilas? ¿De dónde vas a tomar fuerza? ¿Cómo lo vas a hacer para fortalecerte? Porque hay que reconocer que en el ministerio hay situaciones difíciles, hay situaciones complicadas, hay momentos en que nos cansamos, nos agotamos, hay momentos en que quisiéramos dejarlo todo, porque hay un problema familiar, porque hay un problema con los hermanos, porque hay ingratitud, porque hay un montón de malos agradecidos que en vez de apoyar la obra, a uno lo están haciendo tropezar, lo quieren hacer caer. Pero es ahí donde recordamos quién nos llamó, es ahí donde nos tomamos de la gracia de Dios, es ahí donde el Señor nos dice: yo te llamé, yo estoy contigo y yo te voy a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Si podemos darnos cuenta, todos los que hemos sido llamados, estamos conectados directamente al que nos sostiene. Puede dejarnos nuestro pastor, puede dejarnos el ministerio, puede dejarnos la cobertura, pueden dejarnos los hermanos, pueden dejarnos la familia, pero Dios no nos deja. Si es que Él nos llamó. Porque eso hay que tenerlo claro. ¿Te llamó o no te llamó el Señor? Que Dios nos bendiga. Entonces vemos que es tan distinto a las enseñanzas de ahora de paternidad, en donde la gente está buscando a alguien que sea superior y que pueda decir: Él es mi cobertura. Porque eso les traerá prestigio, porque eso los hará sentirse también grandes. Y hay un mover apostólico donde si tú no tienes la cobertura apostólica, no eres nada, no eres nadie. Que Dios nos ayude. No, hay que estar sujetos, hay que estar sometidos, pero a hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y los hombres de Dios se encargan de que toda la gloria suba, toda la gloria llegue al cielo, toda la gloria llegue al eterno. Me acuerdo el pastor Mario Tolosa, que en muchas de sus instrucciones él habla de lo importante que siempre darle la gloria a Dios. Y decía: cuando alguien te felicite, cuando alguien te aclame, cuando alguien te aplauda, cuando alguien diga que lo hiciste bien, tú ponte firme y deja que esa bendición y deja que ese elogio y que esa alabanza golpee en ti y suba. Y mándala toda para arriba. Dile: es para ti, papá, es para ti, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, por siempre y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el hombre de Dios que tiene autoridad, que es fiel, va recibiendo el consejo, y vemos acá que el apóstol le va poniendo las cosas claras. Tú dependes de Dios. Amén. No le dijo: a ver, tú dependes de mí. Soy yo aquí la gran autoridad, yo soy el gran hombre. No. Humildemente dijo: esfuérzate en la gracia de Jesucristo. Es decir, toma esfuerzo en el Señor. Pero luego le dice, y también va primero Dios. Pero luego dice la Biblia: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Entonces, él también dice: bueno, yo también tengo un lugar aquí. Yo también tengo un lugar. Es verdad, Dios es lo más importante. Dios es primero, Dios es lo especial. Pero yo también tengo un lugar que Dios me lo ha dado. Sé reconocer que Dios está sobre mí, pero también sé que Dios me tiene en una posición. Y eso hay que entenderlo y aceptarlo. No hay que tener la actitud de Corea. A ver, ¿y por qué? Si Dios habla con todos, si Dios puede perfectamente usarme a mí como te usa a ti, Moisés, ¿qué tanto que ir al monte y conversar con Dios? ¿Qué es eso? Le digo: no quiero. Que Dios nos ayude. Sabemos cuál fue el destino de Corea. Sabemos que se lo tragó la tierra. Que Dios nos ayude. Porque es verdad, delante de Dios somos todos iguales, pero Dios nos ha llamado y nos ha capacitado de forma diferente. Y eso hay que aceptarlo. Esto es lo que se llama reconocer el ministerio. Reconocer al que está por delante. Reconocer al que Dios honró. Reconocer al que Dios llamó primero. Y él dice: lo que has oído de mí ante muchos
hombre fiel. Entonces, vamos viendo que Él va poniéndolo también a Él en una posición. Él no lo pone muy debajo, Él no lo esconde, Él no lo oculta. No le dice, mira, está Dios, estoy yo, estás tú, y después vienen otros. Así es. En estos tiempos dice, de alguna manera cada uno tiene un número. Hay que saber en qué numeración estamos. Hay un montón delante y hay un montón detrás. Y es así. Estamos en una ubicación y hay que aceptarlo. Ahora, no es malo querer ser top 10. No es malo querer ser number one. Pero es la voluntad de Dios, con esfuerzo. Es como dice el que anhela obispado, buena obra desea. Y ahí el obispado no tiene tanta relación como hoy reconocemos a un obispo como máxima autoridad. No, ahí tiene una connotación del que el que anhela diaconado, el que anhela servicio, el que anhela pastorear, el que anhela enseñar, el que anhela servir en el ministerio, el que anhela llevar la palabra. Esa es la connotación. Es decir, si tú anhelas ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, si tú anhelas predicarle a los perdidos, ser misionero, ser evangelista, enseñar, instruir, gloria a Dios, buena obra desea, porque no hay nada mejor que servir a Dios, porque no hay nada más hermoso que trabajar para el Señor, porque no hay nada que llene más nuestros corazones que estar al servicio del Eterno, del Poderoso, del Cristo de la gloria. Den un aplauso a Dios, de alabanza a su nombre. Que lo va instruyendo en su lugar y diciéndole cómo tiene que actuar. Primero, Él dice lo que has oído delante de mí ante muchos testigos. Esto está hablando de que Él tenía testimonio. Había gente que lo conocía. Había gente que lo había escuchado las enseñanzas que Él daba. Hay también una connotación que se refiere a que lo que has oído de mí, es decir, con los que también confirman quién yo soy, lo presenta como testigo. Mira, no solo yo digo lo que soy, sino tú conoces que hay mucha gente que dice que Pablo efectivamente es siervo de Dios. Aunque muchos no lo reconozcan, pero hay también siempre quienes tienen el discernimiento del Señor para reconocer que a ti Dios te llamó, para reconocer que Dios te usa, para reconocer que Dios te escogió. Habrán quienes no te reconozcan y habrán quienes te reconozcan. Por sobre todo lo importante es que te reconozcan de arriba. ¿Cuándo dicen amén? Entonces va confirmando, hermano, un testimonio. No debes preocuparte de tener un testimonio. Porque para bien o para mal, se te va a conocer. Va a quedar en evidencia realmente quién tú eres. Por eso tantas veces no somos lo que decimos ser, sino somos lo que hacemos. De acuerdo a lo que tú haces, es lo que eres, no de acuerdo a lo que dices. Porque para palabreros hay muchos. No, yo soy tremendo, no, yo soy grande, no, yo soy, supiera. Dios a mí me usa, no, ese testimonio personal de tu propia boca no vale.